La expresión más usual para referirse a una especie de feliz cumpleaños o feliz aniversario es Uyapame ne arambotire. No es de, sino ne. Como arambotire es una palabra nasal, tiene la B. Es fácil de reconocer para cualquiera, ¿verdad? Para el que ya está acostumbrado, de hecho, no representa una dificultad, pero donde la gente vea una M, una N o una ñ, siempre en esos casos estamos ante una palabra nasal. Y eso hace que en el guaraní entonces adoptemos una construcción. Por ejemplo, cuando yo voy a decir seroga, de roga, como roga es una palabra oral, allí no hay M, ni N, ni ñ, que es diferente, por ejemplo, olvidé mencionar las vocales nasales del guaraní. Cuando yo digo tetá, aretá, jetá, refiriéndonos al país, a nuestro país, por ejemplo, ña, neretá, ne, enetá. Como enetá tiene la nasalidad en la A, en la última, la vocal A, que es una A nasal, entonces al pronunciar decimos neretá. Y por eso acá, al decir, en este caso, desearle a una segunda persona feliz cumpleaños, entonces yo digo, voy a parar ne arambotire. Ara es el día, Sí, imbotire es el día en que uno cumpleaños. claro. Bueno, Y ahí la palabra we a es alegría, ¿verdad? Y sí. pamé es lo máximo, máximo. De hecho que acá, por ejemplo, en términos castrenses, militares, al que llega a la última jerarquía, tipo general de ejército, mariscal, ese es el Burubishá Pamé. Burubishá Pamé. Ajá, Pamé significa lo máximo. claro, el rango más alto. Exactamente. Sí, 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 es un sufijo que le agregamos a muchas palabras, y entre ellas acá apames, refiriéndonos a la máxima alegría, que en este caso ya se representa con la felicidad. Por eso decimos muchas felicidades. Apamé, me ganan botines.